Bienvenidos. Hoy conocerán la verdadera historia detrás de la vida de Andrea Del Boca. Un relato que comienza bajo los reflectores pero que termina marcado por heridas silenciosas. Esta es la historia que pocos se atreven a contar y que revela el origen de una tragedia anunciada. Prepárense para descubrir cómo una infancia llena de aplausos se convirtió en un camino de dolor que condicionó todo su destino. La infancia de Andrea Del Boca fue, desde el principio, una vida observada. Nacida en Buenos Aires en 1965, creció rodeada de cámaras, guiones y la mirada exigente de su padre, Nicolás Del Boca, un director que veía en ella no solo talento, sino un proyecto que debía brillar al máximo. Desde los 4 años, cuando debutó en televisión en Nuestra Galleguita, su mundo dejó de pertenecerle. Cada día estaba marcado por horarios, ensayos, estudios y una responsabilidad emocional para la que ninguna niña estaba preparada. Andrea aprendió a sonreír incluso cuando no entendía por qué debía hacerlo. Aprendió a obedecer incluso cuando su corazón quería jugar como cualquier otra niña. Gracias por ver mi video y por apoyar mi trabajo. Suscribirse al canal me ayuda a seguir creando contenido que revela historias ocultas como esta. A medida que los años avanzaban, la dulce imagen de la niña de rizos dorados se consolidaba como un fenómeno nacional. El público la adoraba, la televisión la reclamaba y su padre moldeaba cada paso de su carrera con mano firme. Pero detrás de esa apariencia angelical, Andrea empezaba a comprender un mensaje que nadie decía en voz alta: su valor dependía de su capacidad de cumplir, de no fallar, de convertirse en lo que otros querían que fuera. Sus palabras, sus gestos y hasta sus emociones estaban guiadas por libretos que la alejaban cada vez más de su verdadera identidad. El hogar de Andrea no era un refugio, era una extensión del set de grabación. Todo estaba organizado para sostener la imagen pública que había conquistado al país. Su madre, más silenciosa, nunca logró interceder ante la autoridad implacable de Nicolás, y Andrea comenzó a crecer sintiéndose dividida entre lo que mostraba y lo que realmente era. En entrevistas de la época, ella decía con una mezcla de ternura y resignación que solo quería ser una niña. Esa frase, que parecía inocente, contenía la semilla de la tragedia que vendría después. Mientras el mundo celebraba a una estrella, nadie veía a la niña que se estaba quedando sin espacio para existir. Cada escena, cada aplauso y cada portada escondían una verdad más dura: Andrea Del Boca estaba aprendiendo a vivir para los demás, pero no para sí misma. Y sin saberlo, esa renuncia temprana sería la herida que marcaría toda su vida. Con el paso del tiempo, la niña prodigio se convirtió en un ícono adolescente cuya imagen parecía intocable. Programas como Papá Corazón, Andrea Celeste y Estrellita Mía consolidaron su figura como símbolo nacional de ternura. Su rostro aparecía en revistas, campañas y entrevistas, mientras millones seguían cada paso de su carrera. Cuanto más brillante era su imagen pública, más profunda se volvía la grieta en su vida privada. Andrea, ahora adolescente, comenzaba a sentir que vivía un personaje permanente que nunca podía abandonar. El público la adoraba, pero ella no sabía quién era lejos de las cámaras. El control de su padre sobre su vida profesional y personal se intensificó aún más en esta etapa. Ningún contrato, ningún proyecto y, sobre todo, ninguna relación era aceptada sin su aprobación. Andrea tenía pretendientes, colegas que querían acercarse, amistades que podrían haber marcado su juventud, pero todo era filtrado por una mirada adulta que priorizaba su carrera sobre su libertad. Así, mientras interpretaba personajes llenos de sueños y romances, su propia vida emocional permanecía enjaulada. Los rumores sobre amores secretos, vínculos breves o historias interrumpidas surgían en los medios,
Pero detrás de cada titular había una verdad más dolorosa. Andrea vivía rodeada de gente, pero profundamente sola. Uno de los capítulos más significativos en su vida fue la relación tardía con Riccardo Biasotti, quien años después se convertiría en el padre de su hija. Lo que comenzó como una relación tranquila, casi reparadora, terminó convirtiéndose en una tormenta emocional que marcaría un antes y un después. Las discusiones, las diferencias irreconciliables y finalmente las denuncias por violencia psicológica dieron inicio a un conflicto legal mediático que dejó cicatrices en ambos. La actriz, ya vulnerable por años de presión, vio cómo ese vínculo se transformaba en otra fuente de sufrimiento. Su vida privada, que siempre había intentado proteger, quedó expuesta públicamente. Mientras tanto, la prensa construía su propia narrativa. Para algunos, Andrea seguía siendo la estrella impecable que brillaba sin esfuerzo. Para otros, empezaba a mostrar grietas y fragilidades que alimentaban titulares sensacionalistas. Lo que nadie veía era el desgaste que acumulaba desde la infancia. Una mezcla de exigencias, decisiones ajenas y silencios obligados que empezaba a cobrar un precio emocional cada vez más alto. Andrea ya no era solo la actriz admirada, era una mujer atrapada entre la expectativa pública y su necesidad de encontrar una identidad propia. En esta etapa, Andrea comprendió que los éxitos profesionales no eran un escudo contra el dolor personal. Aunque seguía sumando protagonismo, premios y contratos, también acumulaba heridas invisibles. La niña que había sido moldeada para encantar ahora era una mujer que luchaba por sostener una imagen perfecta mientras su mundo interior comenzaba a resquebrajarse. Y sin saberlo, estaba entrando en la etapa más compleja de su vida, donde la maternidad, las batallas legales y el deterioro emocional comenzarían a entrelazarse con una intensidad que cambiaría su destino para siempre. La llegada de Anna Chiara en el año 2000 representó un punto de inflexión en la vida de Andrea Del Boca. Convertirse en madre le dio una fuerza nueva, una razón profunda para enfrentar las batallas que se avecinaban. Durante años intentó proteger a su hija del escrutinio público, evitando exponerla en medios y alejándola de la presión que ella misma había sufrido desde pequeña. Pero esa protección, aunque nacida del amor, también se desarrolló en un ambiente cargado de tensiones. Las disputas con Riccardo Biasotti, ya para entonces un conflicto judicial de amplio alcance, moldearon la vida cotidiana de ambas. Andrea se aferraba a su rol de madre con todo su corazón, aun cuando su propio bienestar emocional comenzaba a debilitarse. El peso de las batallas legales, la presión mediática y las heridas acumuladas de su pasado empezaron a manifestarse con intensidad creciente. Andrea mostraba un cansancio que iba más allá del cuerpo. Era un desgaste emocional que no siempre podía ocultar, aunque siguiera cumpliendo con sus compromisos profesionales y manteniendo la apariencia de fortaleza. Si bien su carrera continuaba, sus apariciones eran menos frecuentes, más cuidadosas, casi como si cada una requiriera un esfuerzo enorme para sostener la imagen que el público esperaba. La actriz que había iluminado pantallas durante décadas empezaba a retirarse lentamente. Y esa retirada no era una decisión artística, sino una necesidad interna. Hacia mediados de la década de 2010, Andrea comenzó a desaparecer del radar mediático. Sus entrevistas eran esporádicas, sus proyectos más distantes entre sí, y el silencio empezó a rodearla de manera inquietante. Para muchos, era una pausa voluntaria. Para otros, un repliegue estratégico, pero la verdad era mucho más dolorosa. Andrea estaba experimentando un deterioro emocional profundo, una mezcla de ansiedad, tristeza y confusión que afectaba su vida diaria. Sus días se volvieron más rutinarios, más silenciosos, y su mundo se redujo a su hija, algunos amigos de confianza y citas médicas que intentaban dar respuestas a su estado creciente de vulnerabilidad.
Mientras tanto, Ana Chiara, ya adolescente, asumía un rol inesperado. Con una madurez que excedía su edad, se convirtió en el pilar emocional de su madre. La admiración que sentía por Andrea se mezclaba con una preocupación constante y silenciosa. Ella misma confesó en una entrevista que deseaba que su madre volviera a encontrar sentido, que recuperara al menos una parte de la luz que había perdido. En esas palabras, simples pero profundas, se revelaba el vínculo más fuerte de esta historia, una hija intentando sostener lo que el mundo no veía. Una hija cuidando a quien durante años había sido símbolo de fortaleza para tantos. Lo que el público ignoraba era que detrás del retiro de Andrea no solo había cansancio, sino señales tempranas de un deterioro cognitivo que comenzaba a manifestarse lentamente. Olvidos, cambios de ánimo, lagunas en conversaciones, pequeñas desconexiones que en su momento pasaron desapercibidas, pero que con el tiempo se revelaron como las primeras sombras de una enfermedad que cambiaría para siempre el destino de ambas. La fuerza de la maternidad, las luchas judiciales, la presión mediática y la fragilidad emocional estaban convergiendo hacia un punto de quiebre que marcaría el capítulo más doloroso de su vida. El punto de quiebre llegó cuando los síntomas que Andrea Del Boca venía experimentando dejaron de ser simples señales aisladas. Olvidos frecuentes, desconexiones repentinas y episodios de confusión se volvieron parte de su vida cotidiana. Ana Chiara, ya más consciente de la gravedad de la situación, decidió buscar ayuda profesional. Tras múltiples consultas, llegó el diagnóstico que nadie quería escuchar. Deterioro cognitivo progresivo, una condición que podía estar ligada a variantes de demencia o trastornos neurodegenerativos. Para Andrea fue un golpe devastador, pero para su hija significó una misión que transformaría su vida. Desde ese momento, su rol dejó de ser únicamente el de hija para convertirse en cuidadora, sostén emocional y guardiana de una memoria que comenzaba a desvanecerse. A medida que la enfermedad avanzaba, la vida de Andrea se volvió más silenciosa. Las invitaciones desaparecieron, los llamados se hicieron esporádicos y el mundo artístico parecía haber olvidado a una de sus figuras más queridas. Los días de grabaciones, aplausos y reconocimiento quedaron enterrados bajo una rutina marcada por consultas médicas y la lucha constante por mantener pequeños fragmentos de lucidez. Andrea caminaba por su casa como si fuera un lugar desconocido. A veces observaba las fotos de sus años de gloria y preguntaba quién era esa mujer que le resultaba tan familiar. En otras ocasiones, confundía a su hija con colegas de rodaje o con enfermeras a las que creía haber visto antes. La enfermedad no solo le arrebataba recuerdos, sino también el sentido de continuidad de su propia vida. Ana Chiara, con una fortaleza admirable, decidió no esconder más lo que estaba ocurriendo. En una entrevista exclusiva concedida a un medio argentino, rompió el silencio y confirmó públicamente el diagnóstico de su madre. Sus palabras, acompañadas de lágrimas, sacudieron al país. Contó que Andrea ya no la reconocía algunos días, que vivía en un estado de confusión constante y que había olvidado escenas icónicas que alguna vez emocionaron a millones. Dijo una frase que impactó profundamente a la audiencia. A veces no soy su hija. Soy una compañera de trabajo o alguien que ella cree haber conocido hace mucho tiempo. Esa confesión se volvió viral. En pocas horas, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, incredulidad y tristeza. Nadie imaginaba que una figura tan luminosa estuviera atravesando un deterioro tan doloroso. La reacción nacional fue inmediata y conmocionante. Medios de comunicación, colegas, productores y fanáticos comenzaron a expresar públicamente su solidaridad. Algunos compartieron recuerdos de su paso por las telenovelas de Andrea. Otros reconocieron que sus historias los habían acompañado en momentos difíciles de su vida. Las calles,
Los teatros y las redes sociales se convirtieron en espacios de homenaje espontáneo para una figura que había marcado generaciones. Pero detrás de esa ola de cariño había una realidad mucho más íntima y silenciosa. Andrea del Boca se desvanecía lentamente, no víctima de una partida repentina, sino de una enfermedad que borraba su identidad día a día. Mientras la enfermedad avanzaba, Ana Chiara se convirtió en la voz y el rostro de una lucha que ya no podía darse en privado. La joven asumió entrevistas, gestionó cuidados, enfrentó burocracias, pidió respeto y comprensión para su madre. Cada declaración suya era un intento por darle dignidad a quien había vivido bajo el juicio público durante décadas. En su dolor, Ana mostraba una madurez que conmovía profundamente. No pedía lástima, pedía humanidad. Pedía que el país comprendiera que detrás del artista había una mujer que estaba perdiendo la batalla más difícil de su vida. Y en ese proceso, Ana se transformó también en símbolo de resistencia emocional. El impacto de la revelación no solo despertó tristeza, sino también reflexión colectiva. Muchos comenzaron a debatir sobre la fragilidad de las figuras públicas, sobre el precio que pagan quienes viven frente a cámaras desde la infancia y sobre la poca protección emocional que ofrece una industria que exige perfección pero abandona en silencio. La historia de Andrea expuso, con crudeza, la soledad de las estrellas cuando la fama ya no basta para sostenerlas. Y mostró también la fuerza del vínculo entre madre e hija, un lazo que se volvió el último refugio en medio de la pérdida. Lo que venía después no sería un cierre, sino una etapa final cargada de amor, lucha y aceptación. Con la revelación pública del deterioro de Andrea del Boca, comenzaron a multiplicarse los homenajes en vida. Instituciones culturales, productoras, universidades y hasta fanáticos de distintos países quisieron reconocer su legado antes de que la enfermedad avanzara aún más. Se organizaron proyecciones de sus telenovelas más emblemáticas, muestras con vestuarios originales y exposiciones de fotos que repasaban su trayectoria. Aunque Andrea ya no podía comprender completamente la magnitud de esos gestos, su presencia física en algunos actos causaba emoción colectiva. La actriz, que durante décadas había iluminado pantallas, ahora generaba silencio respetuoso y lágrimas contenidas. Para muchos, verla allí era aceptar que el tiempo había cambiado para siempre. Mientras tanto, Ana Chiara se convertía en la guardiana indiscutible de su memoria. Con apenas 25 años asumió tareas que superaban cualquier expectativa. Coordinaba equipos médicos, buscaba tratamientos, estudiaba sobre demencias precoces y elaboraba rutinas que ayudaran a su madre a transitar la enfermedad con dignidad. Pero su rol iba más allá del cuidado físico. Ana acompañaba cada confusión, cada olvido, cada desorientación. A veces jugaba a ser compañera de rodaje para calmarla. Otras veces ensayaba diálogos antiguos cuando Andrea creía estar preparando una novela. Esa capacidad de adaptarse a la confusión de su madre era un acto de amor absoluto. Un puente entre lo que Andrea había sido y la mujer vulnerable en la que se estaba convirtiendo. La repercusión pública permitió también que surgieran iniciativas destinadas a honrar y preservar su camino artístico. Se publicó un libro con testimonios de colegas que reconocían su impacto en la televisión argentina. El Instituto Nacional de Cine propuso conservar su obra dentro del patrimonio cultural. Canales internacionales organizaron maratones en su homenaje. En países como Italia, Israel y Polonia, donde sus novelas fueron furor, se compartieron mensajes que recordaban cómo sus personajes habían marcado generaciones. Andrea del Boca se consolidó así como un símbolo cultural cuya influencia trascendía fronteras. Era la confirmación de que su legado había quedado grabado más allá del tiempo y la enfermedad. Pero el homenaje más profundo se vivió puertas adentro.
Ana Chiara escribió un libro testimonial donde relató el proceso de cuidar a su madre y cómo ese tránsito la transformó. El texto se convirtió en un refugio para muchas familias que atravesaban situaciones similares. Más tarde, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a acompañar a pacientes con deterioro cognitivo y a sus cuidadores. En cada proyecto, llevaba consigo el nombre de su madre, no como ídolo, sino como mujer que había luchado toda su vida. Andrea, en su fragilidad, volvió a ser inspiración para quienes necesitaban una guía en medio de la incertidumbre. El final simbólico llegó con un gesto íntimo. Ana decidió cerrar definitivamente la pequeña sala de ensayo que habían conservado en casa. Era un espacio lleno de vestuarios, fotos, guiones y recuerdos de grabaciones. Allí Andrea había jugado a ser actriz incluso en sus últimos momentos de lucidez. Al cerrar esa puerta, Ana no estaba renunciando a su madre, sino aceptando que su presencia había cambiado para siempre. Ese día escribió en su diario que algunos finales no se anuncian, sino que se sienten en el pecho. Era la manera de aceptar que el deterioro no tendría marcha atrás, pero que el amor seguiría siendo el hilo que las unía. Con el paso del tiempo, el país comprendió que la historia de Andrea era mucho más que la caída de una estrella. Era una reflexión sobre la fragilidad humana, la presión de la fama y la importancia del cuidado emocional. Andrea del Boca, con sus luces y sombras, dejó un legado marcado por la entrega, la valentía y el amor incondicional hacia su hija. Y aunque la enfermedad transformó su vida, no pudo borrar su impacto. Su obra sigue viva en cada escena que emocionó generaciones, en cada recuerdo que el público atesora y, sobre todo, en la fortaleza de Ana Chiara, quien se convirtió en el puente entre la memoria que se desvanece y el amor que permanece intacto. Así, la historia de Andrea del Boca no termina en el olvido, sino en la trascendencia. No desaparece, se transforma. Vive en quienes encontraron consuelo en sus novelas, en quienes aprendieron de su lucha y en quienes hoy comprenden que detrás de cada estrella hay un ser humano que merece ser recordado con dignidad. Andrea no fue solo una actriz. Fue un símbolo, una madre y su legado, sostenido por la voz firme de Ana Chiara, seguirá iluminando como una luz que nunca se apaga.